Buena jornada nos de Dios, ¿cómo les va? Una vez más en una nueva emisión de Panorama Económico. En el día de hoy nos sustraemos de las temáticas coyunturales de la economía y por primera vez vamos a ver el pensamiento de un gran economista germano-argentino como fue Silvio Gesell. En el día de hoy hemos invitado a una persona que sabe mucho del tema. Vamos a presentar al doctor Carlos Lusch, es abogado de la UCA, tiene un posgrado en Economía Asociativa, Economía Civil y Desarrollo Territorial, Facultad de Economía de la Universidad de Bolonia, Italia, es consultor legal y económico, es profesor universitario en distintas universidades como Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina y Universidad de Loma de Zamora. Es director del Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell y autor de varios libros. Bienvenido, Carlos, a este programa, que entiendo yo, tendríamos que preguntarle a Juan Manuel, no sé, creo que es la primera vez que hacemos un programa puramente dedicado a Silvio Gesell. Sí. Y en primer lugar yo tengo que decir algo en lo particular, ¿no? Silvio Gesell, dentro de lo que es la currícula de los estudiantes de economía, es un economista no estudiado. Si uno ve, por ejemplo, la materia de Historia del Pensamiento Económico, en algunos casos ni siquiera está en la currícula o en alguna unidad de Historia del Pensamiento Económico. En mi caso particular, yo arribo a Silvio Gesell por estudios de autodidacta, nada más. Solamente por la inquietud de alguna hora libre, estar en biblioteca, revolver ficheros, encontrarme con libros de Gesell y así accedí al pensamiento gesseliano. En primer lugar, Carlos me va a ayudar a hacer una especie de semblanza o presentación de Silvio Gesell para aquellos que no conocen a este economista, a este pensador de la economía. Que dicho sea de paso, era un autodidacta, él no transcurrió la currícula universitaria como economista porque venía de una familia de clase media baja, ¿no es cierto? Él había nacido en St. Vith, que para no ser anacrónicos, pertenecía al Reino de Prusia. Algunas biografías dicen que nació en Bélgica. No, es Reino de Prusia, hoy sería Bélgica, en 1862 y fallece en Eden, Alemania, en el 11 de marzo de 1930. Su madre era una valona católica, Mathilde Talbot, y su padre, Ernesto, era un protestante alemán procedente de Aquisgrán. Y bueno, él inició estudios universitarios propedéuticos para la formación universitaria en el Gymnasium. En Alemania los Gymnasium eran institutos propedéuticos para entablar posteriormente estudios universitarios, pero no concluyó por razones económicas, por lo tanto fue autodidacta. Fallece su padre a temprana edad, a los 16 años, es empleado del servicio postal del Imperio Alemán, y después se emplea en un comercio junto a su hermano Paul en Berlín, en donde se comercializaban productos odontológicos. Entre 1882 y 1884 lo tenemos en Málaga, trabajando como corresponsal del comercio de la empresa familiar, pero también como empleado de las bodegas Heredias Hermanos. En esa época se dice que aprendió muy bien a hablar y escribir castellano. Y finalmente viene su periplo en Argentina. Conoce a su novia, que va a ser su esposa, Anna Botger, y en 1887 se casa con ella, a la vez que se viene a Argentina e instala la famosa Casa Gesell, que está ubicada en la calle Moreno 1023-1029, que en su momento comercializaba material quirúrgico, farmacéutico, odontológico. Posteriormente él agregó la parte de laboratorio de fotografías revelados, y finalmente terminó en una casa que se especializaba en la comercialización de productos para bebé. En el medio de la gran crisis económica de la época de Juárez Selman, lo sorprende a Gesell en Buenos Aires, en su comercio, y comienza ahí sí a estudiar la economía argentina y principalmente los efectos de la moneda sobre la economía. Escribe La reforma monetaria como puente hacia el Estado social, 1891, El nervio de las cosas, 1891, La nacionalización del dinero, 1892. En 1893 escribe El sistema monetario argentino, sus ventajas y su perfeccionamiento. En 1898 publica La cuestión monetaria argentina y otras tantas obras más que ahí las estamos proyectando en los flyers que estamos teniendo como una especie de información complementaria para que el televidente
lo vaya viendo. Tiene participación política en Alemania. Él va en la época cuando Alemania, el Imperio Alemán desaparece tras la Primera Guerra Mundial, se sucede la caída de la monarquía, se sucede la República de Weimar, con una gran inestabilidad política, económica y social. Hay diversas revoluciones y él tiene por ahí, no sé si la suerte o por ahí la desgracia, de integrar un gobierno que era la República Soviética Bávara, que duró 7 días y del cual él fue ministro de Hacienda. Fue derrocada esa república efímera, tampoco reconocida en concierto internacional por el ejército y los comunistas. Fueron acusados los integrantes de ese gobierno de alta traición y milagrosamente Silvio Gesell salva su vida a través de un alegato en el que él expuso sus ideas económicas y se despegó de la orientación política de ese gobierno. Finalmente, él se retira de la vida política y finalmente fallece de neumonía, como decía, en 1930. Básicamente, en prieta síntesis, esto es un poco el recorrido biográfico de Silvio Gesell. Uno de sus hijos, Carlos Idao, había estudiado en Suiza todo el tema de cuidado de suelos, asentamiento de médanos, forestación, y esto lo aplicó acá en Argentina comprando por muy pocos pesos unos bañados totalmente abandonados que hoy es Villa Gesell. Funda en 1931 Villa Gesell, y bueno, la demás información la tienen en los flyers que estamos pasando a continuación. Obviamente Villa Gesell, Carlos puso ese nombre en homenaje a su padre, el gran economista germano-argentino. Carlos, ¿qué nos podés decir de este desconocido y gran economista y pensador argentino Silvio Gesell? Bueno, es un honor haberlo recibido, que me inviten y haber dedicado este programa a Silvio Gesell, tan bien documentado y además con un panorama también histórico y familiar, dado que se ha constituido una familia argentina a partir de la ciudad balnearia de Villa Gesell y de la famosa Casa Gesell. Casa Gesell queda en Diagonal Norte, llegando a Florida, y era donde iba la aristocracia argentina a comprar cosas para bebés, cochecitos, cunas, muebles, ¿sí? Y constituye una industria articulada verticalmente y horizontalmente con sucursales. O sea que Casa Gesell logró ser un empresario, siendo inicialmente un importador de elementos de odontología y demás, pero desarrolló su carrera empresaria. Y así es que a partir de sus descubrimientos y la obra que hizo en Argentina, que vos bien indicaste, que estaba en la flyer que pasamos, él lleva sus descubrimientos a Europa y el impacto que tuvo en la Argentina, porque la Argentina fue el primer país en el mundo que constituyó una política de Estado, ahora vamos a ver con sus ideas, que fueron exitosas, y llevó la experiencia argentina y su obra a Europa, y eso tuvo impacto directamente en Estados Unidos y en Inglaterra, en lo que hoy llamamos el keynesianismo. John Maynard Keynes, así él mismo lo dice, se considera, igual que Irving Fisher, que es el autor intelectual del New Deal norteamericano, asesor económico del presidente Roosevelt, se considera un humilde discípulo del comerciante y empresario Gesell. Y Keynes también lo reconoce, le dedica un capítulo donde él reconoce que la teoría que él formula sale de Silvio Gesell y señala la crisis de los bancos y cambiar de Argentina en 1890, de la Baring Brothers, la crisis Baring de 1890, como el origen del estudio gesselliano, que es la base del estudio keynesiano. Está en la teoría general del interés, la ocupación, el dinero, que es la obra de economía más importante del siglo XX, y dice entonces que tiene su origen indirectamente en Buenos Aires, cosa que, como bien has dicho, la Academia y la Universidad Argentina o ha omitido o no ha entendido la importancia que esto tuvo y no lo pudo ver, porque generalmente nosotros nos referimos a universidades del este norteamericano, nuestra clase dirigente va a estudiar cómo es el negocio financiero y nos perdemos el elefante importante que es la creación de la economía del siglo XX en la Argentina, dicho por autores extranjeros. Esto es un poco más que triste u ominoso, lamentable, refleja un poco la ideologización de la cultura. Bueno, es una opinión personal, ¿no es cierto? A veces cierta superficialidad que hoy vemos en la educación argentina. Pero bueno, lo estamos rescatando. Hay institutos Gesell en la Alemania, también en Chile, ahora también en Estados Unidos, y tenemos economistas gesselianos en España, en Italia,
en Suecia. Es decir, esto está tomando de vuelta una revitalización a partir de las crisis financieras más que económicas que tiene el mundo. Hablamos de burbujas financieras, burbujas inmobiliarias, es decir, entonces hay un revival del pensamiento hegeliano y de tal manera indirectamente sobre la Argentina, que es lo que invitamos nosotros, como vos bien has hecho, y te agradezco nuevamente porque es la primera vez que se hace un programa en homenaje a Silvio Gesell, gracias a tu... Bueno, hace muchos años que estás estudiando el tema y lo conoces, y lo hemos podido elevar a esta estructura de programa, ¿no es cierto? Así que podemos repasar esa obra y su impacto en la Argentina, y desde la Argentina en el mundo, que es inédito, y bueno, y es casi como estamos viendo y que hemos investigado, ¿no? Una acotación recién a lo que decías de también esa impronta y esas vidas muy inquietas que uno ve pasando revista a estos grandes personajes, la idea de ir y venir con una verdadera inquietud y una gran iniciativa de hacer cosas, de crear cosas, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Carlos Idauz Gesell, la idea original de Carlos Idauz no era crear una localidad balnearia, sino apuntando a la integración vertical que vos me decís de Casa Gesell, lo que él buscaba era inicialmente asentar suelos y médanos a partir de un emprendimiento forestal que pretendía tener materia prima para hacer todo el mobiliario de un bebé, cunas, Moisés, etc. Después vino en una localidad balnearia, en su época gloriosa, en un mes veraneaban los ingleses, en otro mes veraneaban los alemanes, y después ya en la década del 70 toda la cultura liberal hippie, y hoy también el balneario en parte toma esa impronta de balneario con un target juvenil, ¿no es cierto? Y en el caso especial de Gesell, no podemos soslayar el hecho de que él era un autodidacta, no era una persona de universidad. A la vez que acercás algo muy interesante que tiene que ver con nuestros intelectuales, que no ocurría en esta época. Los intelectuales que antes iban a las universidades norteamericanas volvían con su maestría, volvían con su PhD, pero generalmente tenían una visión crítica de lo que habían estudiado y ecléctica de lo que servía o no a los intereses del país. Mencionamos previo a comenzar este programa a Beberay Allende, al mismo Keynes, que reconoce en Gesell buena parte de la influencia en sus ideas. También está la idea de Kalecki, el polaco Kalecki en Polonia, que también fue un gran también proto-keynesiano, por así decirlo. Y yo diría que el último de los grandes intelectuales que ha quedado, que iban a las universidades norteamericanas, obtenían las maestrías y el PhD, es el maestro Eduardo Conesa, ¿no es cierto? Afirmativo. Y fuera de eso, lo que nosotros observamos en la inteligencia local es que vienen con la cartulina en inglés, pero son verdaderos reproductores, verdaderos chirolitas, por así decirlo, del mainstream del hemisferio norte, que nos proponen abrir las fronteras y dedicarnos a producir, exportar materias primas, ¿no? Exacto. Sin ningún agregado intelectual de valor sobre su obra. Sin ese sentido crítico, sin ese sentido ecléctico. Y todos dicen lo mismo, ¿viste? Vos ponés los canales y es como estar en cadena nacional. El mismo discurso invariable. Hay un discurso único y un discurso único y homogéneo en los medios de comunicación. Previo a eso, habíamos dicho economista germano-argentino. Sí, él había nacido en el Reino de Prusia, pero curiosamente él como empresario sufre las crisis monetarias en nuestro país, la crisis de Juárez Celman, de los bancos garantidos, que terminó en una revolución de 1890, su destitución, su reemplazo por Carlos Pellegrini, 2 años de presidencia, y obviamente eso desembocó en una gran inquietud intelectual para estudiar los procesos monetarios y cómo estos desembocaban en crisis o cómo podían solucionarse, ¿no es cierto? Pues ya me gustaría preguntarte sobre la ley de los bancos garantidos de Juárez Celman. Yo sé que vos tenés una posición singular sobre esa cuestión, que no es la que nos marca la historiografía de la cual hemos aprendido, ¿verdad? Queremos escuchar atentamente tu descripción sobre los hechos. Correcto. Muchas gracias. Es una oportunidad para mostrar otra visión histórica y técnica de lo que pasó con la crisis de los llamados bancos garantidos, generalmente muy desestimada por la historiografía y los economistas, con lo cual muestra
con todo respeto, cierta superficialidad en el estudio de los temas y se van repitiendo unos a otros, ¿no es cierto? Se habla de la falsificación del dinero, cuando hoy la falsificación del dinero puede ser un poco cualquier cosa. Nosotros tenemos hoy una inflación, LELIQ, LEVAC, agregados monetarios de todo tipo que podemos llamarlo falsificación, con lo cual no se estudió qué es lo que ocurrió en ese periodo entre 1886 y 1890 que rigió esta ley, para desmontar los eslogans con los que se califican a esos periodos históricos, como pasa en la Argentina, un presidente era una tortuga, otro le escribía en el diario, este fue corrupto y ya está. Entonces Juárez Celman fue corrupto y no se estudia el periodo presidencial, se lo descalifica sin entender algunas cosas que cuando uno las estudia llaman la atención. Si vos me permitís, les quería contar uno de estos capítulos en este libro que se llama Keynes y Gesell. Acá está todo el estudio de la historiografía argentina de Gesell y Keynes y el nacimiento de todo esto en la Argentina, en el pensamiento económico argentino, porque existe el pensamiento económico argentino, que continúa hoy en la persona del doctor Eduardo Conesa, pero que tiene una serie de economistas de prestigio como Enrique Olivera, como Raúl Prebisch, como mencionaste a Walter Veraz y Allende, y quiero traer a un gran economista argentino llamado Alejandro Bunge, y Ernesto Torquins, que eran tributarios y discípulos de Mariano Fragueiro también. Mariano Fragueiro, a su vez, anterior, y está también Carlos Pellegrini y Vicente Fidel López, que eran industrialistas y querían aplicar la misma doctrina que aplicaba Gran Bretaña respecto a sus industrias y Estados Unidos con Hamilton en la Argentina, y no fue posible. Pero además teníamos un pensamiento económico autónomo desde Manuel Belgrano, que como vos bien decís ya entonces, iba a estudiar a Europa, Valladolid, se formó en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que era entonces el Real Colegio de San Carlos, había muchos en la Universidad de Chuquisaca y de Córdoba, próceres argentinos, pero en el caso de él, además de formarse acá, se formó en Valladolid, en Salamanca y en la Universidad de Nápoles y en el norte de Italia. Cuando vino con influencia fisiocrática, tuvo un pensamiento ecléctico, como mencionás, de acuerdo al interés nacional, y por ejemplo creó la Escuela Náutica para formar la Marina Mercante Argentina, que todavía está pendiente, dicho sea de paso, estamos esperando tener una Marina Mercante, por ejemplo. Quería meterte esta nota al pie de página, que Manuel Belgrano era tal el sentido ecléctico que tenía y crítico, que Belgrano estudia en la España de la Contrarreforma, siendo de una familia peninsular, comerciante, vinculado a los intereses de España. Sin embargo, Belgrano pide autorización para acceder a los libros del Índex, que eran los libros en francés. Pide autorización y él toma conocimiento de la obra de los fisiócratas, principalmente François Quesnay, de la cual cuando él fue nombrado presidente del consulado, en sus memorias se encargó de traducir el pensamiento de François Quesnay. Y traerlo a la Argentina. A través de su pensamiento. Pero es más, Belgrano también toma las ideas de Adam Smith a través del compendio de Condorcet. O sea, Condorcet lo que hizo es tomar los 3 tomos de La riqueza de las naciones de Smith, traducirlas al francés y resumirlas en un compendio, que obviamente, como ese libro estaba en francés, fue al Índex. Y Belgrano toma las ideas de Smith a través del compendio de Condorcet. Pero no era un liberal extremo o un fisiócrata extremo. Un repetidor. No, Belgrano veía que estos países necesitaban industrializarse, fomentar el comercio, las colonias agrícolas, fundó 2 ciudades, los ríos como la sangre que llevan la riqueza de un lugar a otro, idea fisiocrática, la escuela de náutica, la propensión a industrializar el país, la industria del cáñamo, con la cual era una de las bases la industria naval. Sí, señor. Y sobre todo, que bueno, la gente cuando ve historia, él hablaba de las escuelas de dibujo, que en realidad para una persona del siglo XIX las escuelas de dibujo eran lo que era diseño técnico. Claro. Para hacer cualquier cosa necesito desarmar sus piezas, reproducirlas en una maqueta para después hacerlas. Y por eso el tema también de las escuelas de dibujo, ¿verdad? Matemática, geometría, y entonces toda esa línea intelectual argentina que después continúa con la generación del 37, está Mariano Fragueiro, Alberdi, Gutiérrez y Esteban Echeverría, otro economista muy importante que no se lo reconoce, que es de la Universidad de la Sorbonne. Hablan de que es un poeta de la Universidad de la Sorbonne. Y economistas del Río de la Plata anteriores a Belgrano. Por eso nosotros proponemos en este libro... Por favor, mostralo, Carlos, es de la editorial Errepar. Errepar, exactamente. En la adenda de este libro
hay una propuesta de la existencia de una corriente de pensamiento económico del Río de la Plata o una escuela económica del Río de la Plata, el cual Hessel viene a ser una de sus principales figuras, pero no la única, sino un continuador de una serie de pensamientos que piensan desde Sudamérica, desde el Río de la Plata, lo que es la economía natural y científica, anterior inclusive a Adam Smith, porque las universidades argentinas son más antiguas que las norteamericanas. Así es. Las de Sudamérica. El libro se llama Keynes y Hessel, Nuevo Paradigma, el orden económico natural y breve historia monetaria de Argentina. Editorial REPAR, es del 2015. También Carlos publicó El futuro del dinero como coautor, junto a Bernard Lietaer, editorial REPAR 2005, y también es coautor del libro De esto no se habla, La otra economía, Fundación Buenos Aires 21, editorial Huemul, año 2003. Exactamente. Y la buena noticia que tenemos es que acabamos de publicar El orden económico natural por Libre Tierra y Libre Moneda de Silvio Hessel, el original, por primera vez por una editorial reconocida en castellano, que se está también difundiendo en España y en el exterior, que es la base del pensamiento keynesiano, o sea, la obra original de Hessel, que antes había sido editada por su hijo de forma privada, pero ahora ya está para el público en todas las librerías de editorial Repar, en Jenny y demás, como para ver la fuente de lo que consideramos no solo la escuela económica del Río de la Plata, sino la escuela keynesiana del siglo XX, que es lo que documentamos en este libro con documentación de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, donde menciono a estos famosos economistas que se consideran tributarios de Hessel y por lo tanto de la Argentina, porque su obra fue escrita en la Argentina y aplicada exitosamente en Argentina. Ahora vamos a ver lo de la reforma monetaria. Pero eso consistente con estos economistas que venimos mencionando. Venían a estudiar de Estados Unidos e Inglaterra el caso argentino, que fue exitoso, y lo replicaron en Estados Unidos en el New Deal y después la Gran Depresión en el 30 con el keynesianismo, el modelo argentino del segundo gobierno de Roca. Pero previo a eso, estábamos hablando de la crisis de los sistemas de bancos garantidos. Esa crisis origina en 1889, un proceso hiperinflacionario similar al de Alfonsín, en 1989. Es decir, que 100 años después, de 1889, tuvimos un proceso similar al que vive Alfonsín en 1989. O sea, primero no aprendimos nada de nuestra historia, que venimos repitiendo sistemáticamente, pero además, si uno ve el proceso de Alfonsín, el golpe económico financiero que tuvo Alfonsín fue el mismo que le hicieron a Juárez Selman. Esto no está escrito en ningún libro. La primera investigación, hay un libro de Martí, que es muy bueno, que es la base del capítulo que nosotros introducimos aquí, y le damos todo el contexto e información adicional, y además anterior y posterior a ese capítulo de los bancos garantidos, que informan la existencia de un pensamiento económico argentino. ¿Qué es lo que ocurre? En ese golpe se hizo subir al oro, que era como el dólar en ese momento, o la libra, por una maniobra especulativa de los bancos extranjeros, y a través de una maniobra de la prensa de Montevideo y de Buenos Aires también, especulando contra el sistema de bancos garantidos que decían que estaban emitiendo demasiado crédito en el interior. Lo voy a resumir, pero está muy bien detallado, por eso lo recomiendo. Ese golpe económico que deriva en la crisis del 90, la crisis Baring, que la Argentina, al subir tanto el oro, no podía reunir el oro para pagar su deuda externa, y viene la revolución del parque y demás, y asume Carlos Pellegrini. Lo que quiero decir con esto es que después de la hiperinflación de 1889, similar a la de Alfonsín en 1989, en la época de Alfonsín se puso la convertibilidad de Menem, el 1 a 1. Y en la época de Juárez Selman vino Pellegrini con el patrón oro y puso también lo que sería el 1 a 1 con la libra durante 10 años. No, pero en este caso con un tipo de cambio alto, la de Pellegrini. Primero Pellegrini lo pone con el tipo de cambio bajo, patrón oro, y después en 1899, dándose cuenta del error, que Argentina entra en una recesión, devalúan y ponen un tipo de cambio alto, de 150% de devaluación sin inflación durante 50 años. La Argentina hasta 1947, 48 no tuvo prácticamente inflación, desde 1892 hubo más de 50 años, medio siglo, Argentina tuvo cero inflación. El café costaba lo mismo en 1898 que en 1938, el diario La Nación, la prensa, lo mismo en 1910 a 1940, por ejemplo el boleto de subte de 1913 y 1914 a 1940, invariable, está en el INDEC, Ministerio de Economía. Esto adelanta sobre la existencia de una
burocracia y un sistema, digamos, de profesionales argentinos en los distintos y de economistas que podían manejar en esa estructura profesional y de meritocracia en la generación del 80, cómo fue llevando todo esto con realmente dirigentes y profesionales de primer nivel que se iban formando allí mismo, como es el caso de Previs con Alejandro Bunge. Volviendo a Gesell y al sistema de bancos garantidos, para hacerlo más breve y explicar por qué viene Gesell y la reforma de 1891 y el keynesianismo, nace del fracaso del sistema de bancos garantidos. Un fracaso inducido por un golpe económico, dado que en el interior, voy a resumirlo brevemente, se había desmonetizado después de la Revolución de Mayo, se independiza el Alto Perú, nos quedamos sin la seca del Potosí, no se explota Famatina, se corta con la frontera. Si ustedes ven la frontera argentina, es todo un recorte alrededor del puerto de Buenos Aires. Después se conquista la Patagonia, el sur, pero se independiza Montevideo, que era el puerto natural, el hinterland de toda la Pampa, del litoral, queda fuera de la Argentina Montevideo. Chile con el Pacífico fuera. Bolivia, el Alto Perú también con la salida al Pacífico y la seca y las minas de plata. Argentina queda desmonetizada, obligada a tomar préstamos del exterior. Famatina no se explota, claro, no tiene oro. Entonces, ¿qué ocurre? Argentina queda desmonetizada y sin crédito, y el interior, que era próspero antes de la independencia, resulta que empieza la pobreza. Entonces la burguesía del interior y las industrias pretenden monetizarse. Y esto lo hacen con la Constitución Económica de Mariano Fragueiro, Esteban Echeverría dicta doctrina sobre esto, y otros autores, y terminamos en Juárez Selman, que lo que busca es poner la ley del free banking norteamericano, con algunas modificaciones, que significa tener títulos a oro en garantía que los bancos que abrían depositaban en la oficina inspectora, que era una suerte de banco central, y contra eso podían emitir crédito. Pero el crédito, les cuento, porque están todos los gráficos acá y está todo documentado, era más o menos 1 a 1, 2 a 1, tenían 60% de encaje. O sea, yo emitía 100 de crédito y tenía 60, 50, altos. 45 de encaje, exactamente. Sin embargo, allí solamente entraron los bancos del interior, los bancos de Córdoba, de las provincias nacionales. Los bancos extranjeros no entraron. Y aquí se estima que hubo una maniobra especulativa, sobre todo los bancos ingleses y europeos que no entraron en este esquema, que manejaban el comercio exterior argentino y no querían la independencia que se estaba generando del sistema bancario argentino, que dependía de la libra y del oro. Con esto vos estabas disociando, pues se empezaba a crear crédito en los bancos del interior. Y eso no podía ser porque se perdía el control del sistema bancario centralizado de Buenos Aires y de los bancos extranjeros. Entonces estuvo este golpe que justamente pretendía que no se disocie el sistema bancario argentino del internacional. Eso es lo que estimamos, porque realmente no hubo esa llamada falsificación de dinero, la corrupción que se mencionó. Se emitía crédito, no había en ese momento inflación, hasta que hubo un golpe con relación al precio del oro, y que empezaron a retirar oro a partir de inestabilidades, como pasa hoy en día con la prensa, la propaganda, el lobby, empiezan a retirar los depósitos. Claro. Hubo una corrida inducida por estos bancos sobre los bancos nacionales. Bueno, todo termina en una crisis, que ya conocemos la crisis del 90, pero el origen no ha sido un estudio. Entonces, primer llamativo, la historiografía argentina, los economistas argentinos historiadores no estudian adecuadamente sobre la fuente, sino sobre lo que escuchan decir que decían los diarios. Esto es un problema que tenemos y que se repite tanto por izquierda como por derecha. Normalmente se repiten... La opinión publicada. Exactamente, la opinión publicada. Que no la opinión pública. Exacto. Eso por una. Entonces, esto genera, en la 1890 se adopta el patrón oro estricto porque había una hiperinflación. Entonces, como en la época de Menem, se pone una convertibilidad con la libra o con el oro. Ahora, esto, como ya vimos, que el tipo de cambio apreciado, el dólar barato, en la época de Menem, acá pasó lo mismo con Pellegrini, que tomó como vicepresidente en 1890 a 1892, lo que ocurrió es que el tipo de cambio apreciado, que hoy llamamos dólar barato, se financia con deuda, claro, y déficit fiscal y déficit comercial, porque es más barato importar que exportar. Y la Argentina entra en una recesión cuando venía gran cantidad de inmigrantes de Europa. De los 4 millones que vinieron, 2 se volvieron a Europa porque no les dieron tierras, no hubo una reforma económica, fiscal y demás, y la reforma monetaria tardó en implementarse porque no había crédito. Entonces, este tema de la convertibilidad generó una astringencia. Entonces, un poco la tesis que proponemos es que a través del fracaso de lo que se pretendió
expandir el crédito y la moneda en el interior de Argentina, esas mismas fuerzas del interior son las que apoyan la reforma de 1899, que es el otro tema que podemos hablar, donde viene la reforma geseliana, que la impone el banquero y empresario Ernesto Torquins, con el apoyo de Roca, en el segundo gobierno de Roca, que justamente en los debates parlamentarios la mitad del país, sobre todo los productores del interior, apoyan la reforma de Gesell y produce una devaluación del 150% sin inflación con superávit gemelos, en el mismo caso de Remes, Duhalde y Lavagna en el primer gobierno de Néstor Kirchner. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida volvemos con este tema muy interesante. El programa de hoy lo estamos dedicando a Silvio Gesell, su obra y su pensamiento. Ya volvemos, espérenos. Gracias. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. ¿Cómo están? Nuevamente estamos tras la pausa viendo la obra y el pensamiento de Silvio Gesell. Estábamos analizando con el doctor Carlos Luch sobre la crisis de 1890, que la historiografía con la cual generalmente hemos estudiado nos dicen que fue una crisis de gran corrupción, despreocupación, emisionismo, que finalmente terminó con un presidente prácticamente poco menos que irresponsable y que fue derrocado por un alzamiento cívico-militar que fue la Revolución del Parque, que encabezó Luis María Campos, llegó hasta el Parque de Artillería, donde está hoy el Teatro Colón, y no siguió avanzando hasta la Casa Rosada por un supuesto acuerdo secreto entre el general Roca y Luis María Campos. La cuestión es que el doctor Carlos Luch nos acerca una visión poco difundida, muy original de esa crisis, que me gustaría, antes de seguir el programa, me gustaría que la resumas, así seguimos después con las otras cuestiones que tienen que ver con el plan Gesell-Torquins. Claro, para superar esa Exactamente. crisis. Es muy interesante, te agradezco la mención, dado que, como ha sido estudiado, digamos, superficialmente, uno ve las conductas económicas, las conclusiones que sacamos es, siguiendo lo que hablas, el ataque de la prensa sobre el emisionismo y corrupción, cuando en realidad Argentina estaba desmonetizada, no podía crecer, tenía inversiones externas, pero el interior no podía desarrollar las explotaciones y los recursos que ya tenía. Se pretende solucionar con un sistema similar al norteamericano que se llamó Sistema de Bancos Garantidos, que es el free banking en inglés. ¿Por qué cae? Bueno, recién mencionamos que Juárez Selman, que después lo califican del burrito cordobés, todas estas cosas periodísticas que después los libros de historia repiten. Así es. Y vamos al colegio y nos dicen el burrito cordobés y nadie estudia científicamente. Como entendés, nos manejamos con eslogan. Eso es maravilloso porque entonces no podemos profundizar científicamente y están en deuda los investigadores, creo yo, y las universidades en algunos de estos aspectos, ¿no? Bien, dicho esto, mal llamado burrito cordobés porque era una familia, él era un empresario exitoso, católico y cordobés.
y estaba rodeado también, lógicamente, con gente del interior y de Córdoba, que lo descalificaban como amigo. Yo entiendo y supongo que la burguesía de Buenos Aires, por supuesto, como no estaba representada en el gobierno de Juárez Celman, porque también Roca era de Tucumán, que vino de la Liga de los Gobernadores, Buenos Aires lo atacaba muy fuertemente a Juárez Celman por ese motivo, porque por ahí no tenía gente en el gabinete o influencias en el gobierno, y la prensa extranjera lo atacó mucho, porque perdían un poco el monopolio del manejo del oro o del comercio exterior, porque no había banco central en ese momento. Esto está en base a indicios y elementos que nosotros podemos ver estudiando esta situación. El ataque sobre el sistema de bancos garantidos hace que este después tenga que cerrar y quiebra por este problema que hay con el oro, que hay una alza muy alta, y no fue que subió porque hubo un exceso de emisionismo, sino porque se retiró el oro y se lo retiró del país, entonces el dinero que ya estaba quedó sin respaldo. Claro. No es lo mismo que tener una inflación, una de emisión, sino que se retiró el oro. Entonces lo que había quedó sin respaldo, pero si no estaba funcionando perfectamente bien y casi no había ni siquiera el encaje estaba arriba del 50%, y hoy en Estados Unidos, en la crisis de Lehman Brothers desde 2008-2009, estábamos en 100-1 el multiplicador bancario. Y en Argentina el Juárez Celman no estaba en 2-1. Nunca llegó a 3-1, por ejemplo, en los bancos del interior. 3-1. Y hoy Europa tiene 50-1 perfectamente. Los países como Brasil y Chile están en 10-1 y Argentina sigue desmonetizada. Hoy el crédito del Sistema Nacional Bancario sobre la empresa privada en Argentina es el 3,8% del PBI. 3,8% solamente. Cuando un país de tercer orden africano o de Latinoamérica tiene 10 veces más crédito. Así es. Esto hace 50, 70 años que pasa en Argentina. 50 con seguridad. Argentina es un país desmonetizado y ya en el siglo XIX lo era. Cuando se intenta monetizar y crecer, vienen los golpes económicos, ¿no es cierto? Salvo en el periodo posterior a Gesell, que encuentra la solución y que dura 50 años, digamos. En el segundo gobierno de Perón, como nos enseña el profesor Conesa, Perón tuvo el problema de la apreciación del tipo de cambio y empezó a generar toda su crisis en la política económica de Perón, las revoluciones posteriores y la historia ya más conocida. Entonces vuelvo a este tema de la crisis de los sistemas de bancos garantidos, que para mí también tuvo una influencia de la burguesía de Buenos Aires y de la banca extranjera y del puerto sobre el poder que estaba generando el interior. Esta es una interpretación que busca darle un sentido a los hechos que son objetivos, están expuestos en este libro, en documentos oficiales que recomiendo leer, y en la interpretación de los hechos concretos, ¿no? Gesell entonces, a partir de la recesión que causa la imposición del patrón oro con la crisis de 1890, decide, junto con Ernesto Torkins, que era asesor del presidente Julio Argentino Roca en su segundo mandato, que la apreciación del tipo de cambio estaba atacando las exportaciones, disminuyendo el comercio exterior, estaba entrando en una profunda recesión y un desempleo, la gente que venía del interior del exterior no tenían empleo y demás, y estaba bajando la recaudación. La Argentina había caído en una recesión. Y ahí se produce un gran debate, que es antológico, que tampoco lamentablemente ha sido estudiado ni siquiera por la Academia Nacional de Historia ni la Academia Nacional de Ciencias Económicas, que desconocen cómo se ha pivoteado. Realmente fue un momento bisagra, la ley 3871, que se produce una gran devaluación. Si ustedes leen los libros que se explican los profesores conocidos, de la Paulera, básicamente escribió Tensando el Ancla, y otros prestigiosos economistas, citemos a Cortés Conde, que es realmente un hombre muy reconocido, un gran historiador, pero dicen las cosas al revés de lo que pasaron. Ellos dicen que se adoptó el patrón oro cuando se abandonó el patrón oro, lo que fue una devaluación, el primer país del mundo que lo hace. Y se reemplaza el sistema en ese momento de la economía clásica de Adam Smith, que básicamente la economía clásica era la microeconomía, y se la reemplaza por la macroeconomía, porque una vez que yo dejo el patrón oro el oro como medición de todos los precios de la economía, se llama teoría del valor o del valor intrínseco, que Gesell dice que eso es una fantasía, que no es científico, lo que existe es la teoría de los precios. Y ahí se crean los mercados y el sistema de precios. Es un invento argentino, un invento de Silvio Gesell que Ernesto Torkins, gran banquero y empresario argentino, hace propio, se lo lleva al presidente, y la espada política del presidente, que era Carlos Pellegrini, lo defiende en las cámaras del Congreso. ¿Sí? Pero un proyecto de Torkins fue muy atacado por esto, porque había otro sector
más bien de la especulación, lo que hoy llamamos los monetaristas. Estaba Mitre en ese grupo. También algunos opositores socialistas, como Juan B. Justo, también defendían el patrón oro, porque eran socialistas que venían de la escuela inglesa o respondían a Europa, y ellos tenían metido que el patrón oro era lo más importante, que si yo devaluaba, estaba devaluando el salario de los trabajadores, como hoy escuchamos que dicen, bueno, los gobiernos lamentablemente es así. En página 12, Cristina Kicillof, es decir, uno escucha todo el tiempo que le están sacando plata al bolsillo a los trabajadores, pero lo cierto es que con el dólar barato la Argentina o los no antiguos puede crecer. socialistas, perdón, que te interrumpa, o los antiguos socialistas que no querían que nuestro país se industrializara porque si no le sacaban el trabajo a los obreros europeos, ¿no? ¿Viste vos? Exactamente, respondían a Europa con el Partido Comunista, el Partido Comunista también. Es correcto lo que decís. Entonces, había una internacional que entonces no teníamos un pensamiento regional nacional, y el socialismo argentino, un socialismo cristiano de Mariano Fragueiro, que es mucho más antiguo, pero no era el socialismo europeo, era un socialismo autóctono, Esteban Echeverría y demás. Esto tampoco está claro en la historiografía, en las academias nacionales, como lo mencionan, ni en las universidades. O sea, tenemos todo un mundo por explorar nuevo, que yo creo que este libro, y a partir de Hessel, nos da la pauta documentada de que esto es así, sobre todo por el reconocimiento del exterior hacia nosotros, de Keynes y demás autores, y cuando uno tira el hilo te encontrás con todo esto que estamos hablando nosotros, que la Argentina tiene una estructura de pensamiento económico, de pensamiento cultural, hay una escuela psicoanalítica argentina, hay una escuela psiquiátrica argentina con el doctor Ademar García, que está en estos GESEL, lo hemos estudiado, hay una escuela de literatura, de pintura, así están Borges, Silvino Campos, todos los grandes literarios y tipos importantes, qué sé yo, se me ocurren a pintores, ¿no es cierto? Florentino Ameguino, el Perito Moreno, es decir, naturalistas, antropólogos, científicos originales de la Argentina con pensamiento argentino, porque no es el pensamiento europeo, si bien tiene una influencia europea, es americano, ¿no es cierto? Y ya tenemos 400 años, la Argentina no tiene 200 años. Esto es algo que sería bueno que pudiéramos entenderlo. La Argentina del Río de la Plata tiene 400 años, lo tienen sus universidades y sus instituciones, la Universidad de Chuquisaca, la de Alto Perú. Cuando éramos España. Cuando éramos España, y después teníamos un manejo autónomo y anterior a las universidades de Estados Unidos, pero ya con una cultura propia. Cuando éramos España, después Virreinato y la Argentina, pero la tradición de la gente que vive acá era la misma. El gaucho, los españoles, en fin. Entonces, esta corriente me parece que tiene que ser reconocida también como autónoma y singular. Y es la que, entiendo, justifica el apoyo que tuvo Hessel, sobre todo del interior, para imponer la ley 3871, que los exportadores, productores e industriales argentinos que lo sabían en ese momento, Torkins, quiero rescatar a Fluor Ernesto Torkins, creó metalúrgicas, empresas pesqueras, por supuesto ingenuas, ferroviarias, hizo el ferrocarril a Mendoza, era representante de la CRUB, hizo la base de baterías en Puerto Belgrano, que lo hizo también Roca, con el tren militar, el puerto militar, había una industria, había talleres, se creaban diques secos, diques de reparación de buques y, por supuesto, todo lo que es la explotación agropecuaria, agregado de valor, carne, vacunas, frigoríficos y petróleo. Ernesto Torkins también fue petrolero, descubrió los primeros pozos en Mendoza, por eso hicieron los ferrocarriles. Aparte creó 687 empresas, entre otras la empresa explotadora de ballenera de Grytviken en Georgia. Cuando se inicia el conflicto en Malvinas, se inicia en Grytviken, en la empresa que había creado Torkins hace 100 años, en 1903. O sea que el desarme eran industriales. Perdón. El desarme aquel tenía que ver con una empresa que en su momento había... Fundado Ernesto Torkins, que era amigo de Silvio Hessel y socio político también de Julio Argentino Roca, porque la casa Torkins era muy importante y los gerentes fueron los ministros de Economía, Juan José Romero, Terry, estamos hablando de José María Rosa, el padre del historiador, fue el ministro de Economía que llevó la ley 3871, la ley de Hessel, al Congreso y fue aprobada después de un debate antológico, que lo tenemos publicado en este libro, en la Cámara de Diputados 4 días, en la Cámara de Senadores 4 días, y los economistas extranjeros y economistas de Oxford, por ejemplo, como John Williams, reconocen que fue realmente un debate importantísimo para la doctrina económica y en la historia argentina fue uno de los más intensos que hubo, donde quienes defendían el patrón oro no querían aflojar y quienes promovían la reforma
necesitaban expandir el crédito en la Argentina y monetizar la Argentina, que como dijimos con el intento de los bancos garantidos fracasó, con la Constitución Económica de Mariano Freire, que acá también hemos hecho un capítulo, también fracasó porque Mitre la volvió a anular a la Constitución Económica que generaba el crédito para el interior. Es decir, que sistemáticamente los defensores del patrón oro o del crédito europeo boicotearon e impedían el desarrollo del crédito en Argentina, que hasta el día de hoy estamos desmonetizados, a diferencia del resto del mundo. Por eso no podemos explotar recursos humanos, desarrollo, cultura, universidad y educación, porque no tenemos dónde ir a hacerlos trabajar. Tenemos 50% de gente en la pobreza, tenemos gente sin educación, porque el país no se monetiza, ¿no es cierto? Bien. En esa época también estaban estas, pero vencen los desarrollistas. Liberales también, porque eran defensores del mercado y las empresas. Torkins además fundaba iglesias, fundó pueblos, ciudades, colegios, también hacía Roca, Sarmiento, Belgrano, y fue el primer país de los primeros países del mundo en alfabetizar a toda su población, ¿sí? Antes que incluso algunos europeos. Teníamos el PIB per cápita cuarto más alto del mundo. A partir de la reforma esta monetaria, que estuvo 50 años sin inflación, en 1928, nos recuerda el profesor Conesa, más allá de que había un tema con la apreciación del tipo de cambio, pero en 1928 la estadística internacional dice que Argentina tiene el primer PIB per cápita del mundo. O sea que tuvimos 30 años de desarrollo, también con el gobierno de Alvear y después con el gobierno de Justo. Recordemos que el gobierno de Justo también tenía estructuras desarrollistas y que las mantuvo Alvear. Irigoyen también fue muy prolijo en la política monetaria, que siguió a la de Roca, ¿sí? Porque no hubo inflación y hubo desarrollo de inversiones en forma continua. Que el gobierno de Justo entre 1932 y 1938 duplicó el PBI y Previs manejaba los redescuentos y demás, que era la escuela geseliana, que no se la reconoce como tal, sino como escuela keynesiana a nivel internacional, pero el eslabón argentino no se lo estudia, porque como nuestros economistas van a estudiar el exterior y dicen Argentina es una porquería, los que saben son los de afuera, y los de afuera dicen no, cuando yo tomo contacto con los alemanes o los del exterior me dicen usted, y me preguntan a nosotros no sabíamos, le preguntamos a ellos no sabían, o sea, se supone que nosotros teníamos que tener la documentación y nosotros encontramos esto en Alemania y en familias del exterior para después ubicar a las familias argentinas, porque la información de la reforma torquiniana la tienen en Europa, no en Argentina. Entonces, tenemos un problema en Argentina con el estudio científico de nuestra historia y de nuestras materias, y la parte positiva de esto es que tenemos mucho para rescatar, para reordenar, revalorizar y estructurar de otra manera, ¿no es cierto? Cuando uno habla de que es muy extranjerizante, no es un término despectivo ni es patria ni colonia, no son eslogan. En cualquier país del mundo, por ejemplo en Brasil mismo, ellos defienden y reconocen su tradición histórica, sus pensadores. No tiene nada de malo, no es un nacionalismo negativo, sino que es lo normal que hacen todos los países europeos, lo hace México, lo hacen los países también americanos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es lo mismo que hacen los demás o lo que hicieron los países que se desarrollaron para desarrollarse, ¿no? No lo que nos dicen que hagamos para no desarrollarnos. Y entre ellos es el crédito. Por eso esta reforma en 1899 fue tan exitosa y a partir de esta, si querés hablamos un poquito más, se crea la macroeconomía para salir del patrón oro y de la teoría del valor, por la cual el oro daba valor a todas las cosas, se pasa a la teoría del precio, donde ya el precio es el que le da valor a las cosas, no el oro. Me gustaría que desarrolles esta idea un poco más. Bien. A partir de esta decisión y la aprobación de la ley, empieza la política monetaria y la política económica, que implica, por supuesto, política fiscal, política arancelaria y demás, para mantener el poder adquisitivo invariable, como pedía Gesell, o sea, sin inflación. Había que regular el comercio exterior, la balanza de pagos y sobre todo la política monetaria interna. Y él decía muy simplemente, Gesell, que como en la década del 90, de 1890, producto de esta reforma de 1890 a 1899, esa década, Argentina se había desmonetizado y mantuvo 300 millones de pesos, una base monetaria todo el tiempo invariable, rígida, y Gesell decía, pero ¿cómo puede ser? Vienen inmigrantes, se crean pueblos, cada 50 kilómetros, 100 kilómetros, se extienden las vías férreas y no le doy el insumo necesario, claro, que es el dinero del billete, claro, que es el crédito para que puedan expandirse y desarrollarse, y era lo que ocurría, se paralizaban. Es absurdo. Entonces, cuando viene la reforma, devalúan 150% y se abarata el dinero, se empieza, como la sangre es al cuerpo, el dinero es al cuerpo social y a la economía. Empieza a circular, que es lo que se busca, que el dinero circule, no que se retenga. Pues si no, el cuerpo se muere de anemia o se te pudren las extremidades por gangrena porque no llega
el dinero o la sangre a donde tiene que llegar, que era lo que pasaba en esa década del 90. Y que Hessel decía que el dinero es un medio, no es un fin en sí mismo, ¿no? Exactamente. Es un medio para el desarrollo. Exactamente. Entonces, cuando se convierte en un fin en sí mismo por las tasas de interés y la usura y se retira y el del atesoramiento, mercado, que transforma el dinero en un fin en sí mismo, ¿no es cierto? Exactamente. Y eso conspira contra el desarrollo económico y social. Se convierte en un fin en sí mismo, es la idolatría del dinero. Reemplazamos a Dios o a los valores por el dinero, que ya sabemos qué es lo que pasa, pero además tiene un efecto en la falta de desarrollo económico, porque al ser yo retirarlo de la circulación y hacerlo un bien en sí mismo, estoy perjudicando al resto del cuerpo social y caemos en lo que, por ejemplo, pasa en la Argentina hace 50 años, más allá del signo político. Volviendo a la teoría de los precios, él dice que es acientífico que el oro no tiene valor intrínseco. Dice, ¿dónde está el valor? Yo desarmo el oro, no me lo puedo comer, no encuentro valor intrínseco. Lo que tengo en los bienes son precios del mercado, oferta y demanda, se encuentran, los factores concurren, ¿no? Los factores de concurrencia y se establece un precio. Entonces, lo que yo tengo que hacer como Estado es algo muy simple, crear, como expliqué, cuando faltaba dinero en la década del 90, tengo que tener una imprenta para emitir dinero y un horno para quemarlo cuando sobra. Cuando es inflacionario tengo que retirarlo y quemarlo. Y una prensa cuando necesito para no caer en esta inflación. Bien, eso simple, ¿cómo sé yo la cantidad de dinero que necesita una economía? Lo tengo que medir. Necesito medidores. Necesito primero un criterio para medirlo, un índice, y él lo llama index y lo llama índice ponderado, y después lo llama índice ponderado general de precios ponderado por bienes y servicios por consumo. Lo que se llama el INDEC. Claro. No existía en el mundo, es un invento argentino. O un IPC, el IPC, claro. El IPC, minorista y también habla de mayorista. Claro. Nosotros hemos reproducido en esta obra, que les vuelvo a decir, de Keynes, Nuevo Paradigma y Hessel, parte de la obra de Silvio Hessel donde explica cómo se hace el índice. Por eso es otro antecedente intelectual argentino tan importante, que es un invento argentino, el índice general de precios, minorista y mayorista. Está en este libro que es reproducción de lo que Hessel proponía. Y en ese índice pone los elementos primarios, de consumo primario, vestimenta, leche, bienes básicos, alimentos y suntuarios. Y entonces le da un nivel de incidencia a cada producto de acuerdo a lo que consume la población o al impacto que éste tiene en el funcionamiento general de la economía. Entonces, una vez que yo mido la variación de esos precios y la incidencia en el bolsillo de los trabajadores o de la población, puedo saber si hay una variación en el índice y si es que está sobrando el dinero porque él habla de la inflación, claro, o está bajando porque hay una recesión. Si hay una recesión hay que emitir, como dice Keynes. Hay que generar trabajo, inversión. Entonces emito y doy crédito y cuando hay un exceso lo retiro. Pero ¿cómo sé si hay de más o de menos? Tengo que medir la cantidad de dinero en la economía. Para eso creo los índices. Y allí nace la macroeconomía, otra vez en la Argentina. ¿No es cierto? La macroeconomía ya sabemos que es la disciplina que estudia el funcionamiento, ¿no?, de los agregados económicos, de los grandes agregados económicos, la oferta agregada. Entonces él inventa, crea y descubre lo que es la oferta agregada, la demanda agregada, la propensión marginal al consumo, la propensión marginal al ahorro. Todo lo que estudiamos en los manuales lo desarrolló Silvio Hessel en el orden económico natural. La disciplina económica moderna se desarrolla en la Argentina, en Buenos Aires, en este libro que se llama El orden económico natural. Pablo de Tierra, el libro Moneda. Y dice no solo cómo deben ser los índices, sino cuáles son las conductas, las propensiones marginales y después a consumir, a ahorrar, cómo descompone la tasa de interés. También es un desarrollo de él. Que la tasa de interés tiene varios componentes. Uno que es lo que se llama prima al alza. Prima al alza es lo que se espera de la inflación que va a venir. Entonces, cuando yo te doy un préstamo, te cobro un interés. Y él desglosa el interés básico, que es algo que es inherente al dinero, que es un problema que él considera que el dinero tiene preeminencia sobre las mercaderías por el tema del interés básico, que viene desde Roma. Después tenés otro componente que es el seguro por mora, porque el prestamista tiene que asegurarse que algunos no le van a pagar, entonces tengo un seguro, prima de riesgo, prima al alza, la ganancia del capitalista, por supuesto, y los costos y gastos de funcionamiento. Todo eso compone la tasa de interés, pero además si es variable, él critica el anatocismo, que es la usura, que es la capitalización de intereses, que lo hace impagable. Entonces pierde relación con la economía real, ¿no es cierto? Se disocia el agregado monetario de la economía real. Y él inventa otra cosa, que después lo toman Keynes y Hicks, de Oxford. Esto es muy importante para la Argentina, para nuestra tradición histórica y para la disciplina económica moderna. Él inventa
los agregados y descubre los agregados monetarios que son distintos a los agregados económicos. Entonces vos tenés oferta y demanda de dinero y oferta y demanda de bienes y servicios, lo que estudiamos con economía clásica es la oferta y la demanda. Pero Adam Smith y los economistas clásicos ingleses nunca estudiaron la otra cara de la moneda, que es la oferta y demanda de dinero y de crédito. Los agregados monetarios es un invento de Silvio Gesell y por tanto de Torkins, que lo ve, siendo amigos los dos, habían estudiado en Alemania, eran alemanes, Torkins tenía una familia también de Estados Unidos y de Alemania, y ellos intercambian estas ideas, se las llevan a Roca e implantan esta 3871 que da origen a la economía moderna y a la prosperidad en Argentina. Las glorias del centenario en 10 años es producto de esta ley. Todas las grandes familias argentinas que se han enriquecido tienen un tributo enorme con Gesell y con Torkins y no se lo han reconocido porque se hicieron millonarios con las exportaciones que hacían, porque Argentina se remonetizó poderosamente y sin inflación por la disciplina que tuvieron. Torkins fue la figura patricia del sistema financiero argentino y por tanto del internacional, porque Estados Unidos con la Reserva Federal, después en 1913, cuando se crea, y Gran Bretaña, después de la crisis del 30, toman el sistema macroeconómico argentino y el estudio de los agregados monetarios y de los índices que hasta ese momento no existían. Por eso Previs y sobre todo Bunge se dedican al estudio de índices como ingenieros. Pero esto fue anterior a Estados Unidos. Argentina mide el PBI antes que Estados Unidos. Vos fíjate la importancia. Y esto lo desconocemos en la Argentina. Igualmente uno puede ver que también en Argentina, sobre todo en la época de Agustín P. Justo, existió una suerte de New Deal que es una gran profusión de obra pública. Sí. O sea, las ideas keynesianas que en Estados Unidos vinieron con Roosevelt, sí, ya estaban acá en Argentina, claro, con Agustín P. Justo. El ciudadano que viaja en subterráneo, la red de subterráneos, salvo la línea A que da desde el año 1913, sí, que la inauguró Victorino de la Plaza, el resto toda la década del 30, toda la red de subterráneos de la década del 30. Las grandes obras públicas, rutas, el Obelisco, sí, determinados edificios emblemáticos como es el Cábana, que es de 1936, las rutas nacionales. La Dirección Nacional de Vialidad se crea en esa época con ese gobierno. En todo el país se crean las rutas. Y también alguien olvidado que fue un gran promotor de esas políticas en la provincia de Buenos Aires, que fue Manuel Fresco. Sí. Hoy usted no puede ir a Mar del Plata sin transitar por la Ruta 2, que es obra de Manuel Fresco. La Rambla, el Gran Hotel Provincial, sí, es de Fresco. Y uno de los grandes arquitectos que tuvo la provincia de Buenos Aires, que fue el arquitecto Salamone. Sí, señor, brillante. Claro. Frigoríficos, palacios municipales. Plazas, cementerios. Las plazas, los cementerios, el Art Deco, sí, hecho obra pública que rompió la monotonía de La Pampa, ¿no es cierto? Sí, y también tenemos a Bustillo, tenemos el Hotel Yao Yao en el 39, tenemos la Catedral de Bariloche. Fue llevado a Europa por Torkins, por Ernesto y el hijo Carlos Alfredo, lo becaron para que estudie la arquitectura clásica europea, francesa y los otros países en Europa, y la trajo a la Argentina. Y así hizo la Rambla de Mar del Plata, el Hotel Provincial, el Hotel Casino, el Yao Yao, el Banco Nación. Ernesto Torkins... La Casa de Gobierno de La Plata. La Casa de Gobierno de La Plata. Sí, fue toda una época de obras y de obras privadas brillantes, y que tiene también su origen en este gobierno de Roca. En el caso de Salamone, tiene un récord de 60 obras públicas en 2 años, donde él, para poder supervisarla, iba en avión. O sea que son cosas que realmente por ahí hasta desconocemos totalmente. Desconocemos totalmente. Tenemos como una historia tapada, y una historia, vamos a llamarla para no sobrecalificarla, pero realmente prestigiosa, de una enjundia y de un nivel alto, ¿no? Es que la historia de la década del 30 fue muy desacreditada por la historiografía, sí, principalmente de la que estudiamos, que es la historiografía radical, por así decirlo, o la que encontrábamos en Anteojito y Villiquen, ¿no? En Félix Luna, que era un poco el historiador, el Villiquen de la clase media, ¿no es cierto? Exactamente, década infame, ya está, no se estudia más nada. Y quedó así sellado. Y todo se sella. Entonces no se escarba y encontrás otra Argentina, ¿no? No nacimos de un repollo, ni Gesell nació de un repollo. Había una clase política, intelectual, de gran nivel, que la podemos ver en el debate de la ley 3871 del 4 de noviembre de 1899, que ves quiénes estaban a favor de la ley y quiénes estaban en contra. Quiénes estaban a favor del desarrollo del país y quiénes estaban en contra a favor de tener un país primarizado, librecambista,
y sin ningún desarrollo ni generación de empleo, pues el desarrollo genera empleo, los librecambistas no les interesa generar empleo. Parece que la historia vuelve a repetirse, Carlos, ¿no? Parece, Porque ¿no? si estamos viendo el tema de Hessel con los debates que no son debates en realidad, es una especie de imposición de ideas, tómalo o déjalo, que aparentemente nos vuelve a los viejos debates que había en la época de Tolkien, de Hessel y de estos grandes hombres de fines del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Que construyeron la Argentina que vemos, si no, no tendríamos, ¿no es cierto?, los que tenemos, toda la infraestructura hospitalaria, las escuelas, las obras sanitarias, las grandes palacios, obras, conclusas o inconclusas, los grandes palacios. Por ejemplo, en la zona de Mataderos estuvo el famoso Elefante Blanco, que era un terrible edificio que quedó inconcluso, que iba a ser el primer gran hospital de la América Latina. Estamos hablando de la zona de Matadero, que fue 1937 estamos hablando, ¿no? Que era el Elefante Blanco, Perón lo quiso continuar y finalmente quedó totalmente inconclusa la obra, ¿no? Tendríamos que hacer una revisión de esa época, de la década del 30, y bueno, de estas grandes ideas que quedaron por ahí solayadas por la historiografía oficial con la que nos educamos, ¿no? Exactamente. Y vamos a encontrar otro panorama, Luis, un futuro promisorio y prominente si podemos abrevar de ese yacimiento de ideas y de personalidades que hoy tenemos, que no tenemos acceso. Es que esos debates son actuales en realidad. Y son actuales, que es la inversión, es el crédito, es la educación, el desarrollo. No, estamos hablando o de los planes sociales o de desmonetizados, de los bonos, todo parece un casino y bueno, la realidad es la que tenemos. Porque desconocemos cuando hicimos las cosas bien. Que el mundo nos venía a ver a nosotros cómo hacíamos las cosas, increíble. Estados Unidos mandó, Alex Ford vino y documentó toda la reforma tolkieniana de la Universidad de Oxford. Después la reproduce. John Williams viene de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Princeton, y después es el primer presidente de la Reserva Federal de Nueva York. Y aplica lo que estudió en la casa de Tolkien, estuvo 2 años acá en Tolkien. Y él dice, 6 meses en la biblioteca de Tolkien, tomando todo, le agradece a la casa Tolkien, a Ernesto Tolkien, sus libros, todo esto. Y los economistas argentinos de las universidades privadas lo desconocen y enseñan otra cosa. Así es. Y sin embargo los testimonios y los documentos están acá, pero no han sido estudiados. Es realmente insólito. Hay 2 temas que me gustaría tocar con vos que son muy importantes en el ideario de Silvio Hessel. Uno es el de la idea de la economía natural, que en realidad Hessel lo toma de Adam Smith, o sea, de la teoría de los sentimientos morales y de la riqueza de las naciones. Me gustaría saber, o que les pongas a una persona que por ahí por primera vez escucha sobre Silvio Hessel, ¿qué entendía Hessel por la economía natural? Y después el tema del dinero oxidable, ¿no es cierto?, la libre moneda. Correcto. 2 referencias a esos grandes temas que nos enseñó Hessel. Correcto, que es la consecuencia del dinero oxidable de la economía natural. Porque Hessel entiende, a partir de las observaciones de las crisis que se suceden en Argentina, especialmente la crisis del 90, que es una crisis cambiaria y de un golpe financiero, como expliqué, dice, bueno, pero entonces ¿cuánto vale el dinero? ¿Vale más, vale menos? ¿Vale el oro? ¿Cuánto vale el oro? Es decir, y ahí viene todo el cuestionamiento y dice, bueno, no, acá tenemos que venir a los principios del orden económico natural. ¿Qué es la economía natural, el orden económico natural? También se habla de derecho natural, de un orden, de un equilibrio también en función de las instituciones públicas, privadas, y de un orden económico natural del cual ya abrevaba y hablaba Manuel Belgrano y los fisiócratas, ¿no? Pero Manuel Belgrano también tenía este concepto. Pero básicamente lo distingue a la economía natural de la otra economía o positiva o financiera, es justamente el concepto de tasa de interés, que desnaturaliza el dinero, desnaturaliza. Para los financieros y los bancos es su principal mercadería el dinero, entonces tienen que cobrar una tasa de interés. Esa tasa de interés es artificial, es manejada, manipulada por los bancos centrales, por la política económica, por los mismos bancos que cobran X sin límite porque no hay un orden natural en el funcionamiento de esa tasa y se llega a la usura o al abuso. A veces no, a veces sí, pero todo depende. Ahora dicen, bueno, hay que regularla, entonces el dirigismo del Estado. No, Hessel no habla del dirigismo del Estado para controlar la tasa. La tasa tiene, como el dinero, tiene que fluir, tiene que ir los mercados libres. ¿Pero cómo? Entonces no lo dirige el Estado, no.
Lo que vos tenés que hacer es generar un sistema de funcionamiento y unas reglas de modo tal que el dinero sea natural, no sea artificial y no tenga un crecimiento geométrico y exponencial en su costo financiero que haga inaccesible, que lo tome usurario. Y un fin en sí mismo. Y un fin en sí mismo. Sino que fluya naturalmente. Y para eso que necesita una tasa de interés natural o un dinero natural. Entonces, antes de llegar al dinero, la economía natural tiene mercados monetarios y mercados reales de bienes y servicios. Primer descubrimiento de Hessel. Es un descubrimiento de Hessel y argentino, porque se aplica en Argentina. Hay economistas argentinos que lo adoptan. Fragueiro ya había hablado de esto y Belgrano. Por eso digo que hay una corriente, una escuela económica argentina. Es una escuela de pensamiento económico argentino o del Río de la Plata. El Río de la Plata digo porque también hay pensadores uruguayos, chilenos, del Alto Perú, porque esto viene de la época anterior al virreinato, Paraguay, las misiones jesuíticas, ¿sí? Entonces, Perú es realmente el Río de la Plata un pensamiento que nace en Sudamérica, que tiene y que impacta en España, pero eso es para otra charla, que nace acá y después va a Salamanca y va a España en la escolástica española, porque acá estaba el Cerro del Potosí, estaba el oro y estaba toda la plata, entonces los precios se movían y hubo estudios de precios que después impactan en España. O sea que el origen, según nuestra visión, del pensamiento económico de Occidente moderno, está en esta región. No está ni en Europa ni en Estados Unidos. Reapropiémonos de esta cultura, de esta tradición. Si además lo tenemos repetido en Hessel de vuelta, en la economía que se venga en el futuro, si es cierto que hay burbujas inmobiliarias y financieras, inventemos una economía natural funcional, también desde el Río de la Plata. Volvamos, abrevamos en nuestras tradiciones sociales y cristianas, también con todas las europeas, que tenemos tradiciones de mutuales, de cooperativas, de la inmigración europea, y también de la positiva liberal europea, por supuesto, de las inversiones de las empresas, no estamos al contrario, las empresas generan trabajo, o lo organizan, generan capital y desarrollo, el Estado tiene que ordenar los bienes básicos, la educación, es decir, no estamos inventando nada, lo que estamos necesitando es que funcione el dinero y el crédito en Argentina, que está cortado. Bien, para que haya una economía natural, lo primero que dijimos es que tiene que estar en equilibrio los agregados monetarios, fiscales y también Hessel habla de que es necesario un orden monetario internacional. El origen del Fondo Monetario Internacional también está en un proyecto de Hessel que se llama International Valuta Association y que Ernesto Torkins lo toma como franco universal. Y es lo que después Keynes toma para hacer el proyecto Bancor. El proyecto Bancor tiene origen argentino, Luis. El Bancor. El Bancor. O sea, el Bancor iba a ser la moneda internacional de la posguerra. Exacto. Que finalmente terminó siendo el dólar por oposición del secretario de Tesoro norteamericano White, ¿no? Sí, señor. Dexter White. Pero el origen del Bancor es el IVA, que es la Unión Universal de Cambios de Silvio Gesell, que se escribió en Buenos Aires en 1908. Dicen lo mismo. Y Keynes presenta el Bancor en la Conferencia de Paz de Génova de 1922, posterior a la Primera Guerra Mundial. Ahí produce el Bancor para el equilibrio agregado monetario internacional, de las instituciones monetarias y un equilibrio, digamos, entre las balanzas de pago de los países. Y después Bretton Woods en 1944 por la Segunda Guerra, que se impone a Estados Unidos con el dólar con Dexter White. Bien, pero el origen fue Buenos Aires. También está documentado acá. Y Torkins habla de un proyecto que él manda de Argentina, que era importante Argentina, que llamó el Franco Universal. Vos fíjate la importancia de la clase dirigente argentina, la clase intelectual y de Hessel en este caso. Dicho esto, la economía natural tiene por base el funcionamiento de la circulación del dinero. El dinero tiene que circular libremente, todo lo que le entorpezca o haga que se retire debe ser removido porque es un impedimento al desarrollo de la economía y al desarrollo del ser humano y sus instituciones como tales. Las empresas, la generación de empleo, etc. O sea, la economía real. La economía real. O sea, la economía natural es economía real. Exacto, porque tiene que estar subordinado el dinero a la economía real y no la economía real al dinero. Exactamente. Y ahí tenemos el problema de la economía financiera, que hoy está exacerbada. Entonces la economía real está al servicio de la economía financiera cuando debió haber sido al revés. La economía financiera con el crédito, el mercado de capitales, la política monetaria al servicio de la economía real. Esta distorsión nace en el concepto de la tasa de interés. Por eso, Hessel descubre y formula la base del teorema y la teoría monetaria actual, que es la teoría cuantitativa del dinero, que no es ni de Fisher, ni de Keynes, es de Hessel. Entonces, P por Q, que es precio por cantidad, es igual a velocidad de circulación de la moneda por M, que es la masa de dinero. Invento argentino.
no se estudia en las facultades. No se estudia en ningún lado. Lo tiene Hessel en sus libros. Entonces dice, yo para regular la cantidad de dinero en una economía lo tengo que medir, como te dije. Entonces tengo que medir precio por cantidad con los índices. Ahí está la demanda de dinero. Y la economía real. Bueno. Claro. Y la demanda de dinero. Y después la cantidad de agregados monetarios que necesito para abastecer P por Q. O sea, velocidad de circulación del dinero que por la sería cantidad la demanda de la dinero emisión. por la emisión. Exactamente. La oferta de dinero. Tengo la oferta de dinero por la circulación. Es importante la velocidad de circulación. Que esto no se mide en la teoría económica y financiera actual, que dice que la velocidad, dicen los manuales de economía, tiende a ser constante, y eso no es cierto. Sí, eso es un prurita monetarista. Monetarista. Porque, ¿qué pasa? Si yo emito, ahora en internet hay circulado varios chistes e historias sobre este tema, y los tres chiflados también lo hacían. Yo emito un billete de 100 pesos y te lo doy a vos, y me compras el libro, digamos, me das 100 pesos, yo te lo vendo, vos me das 100 pesos. Los 100 pesos que yo te doy a vos, vos compras anteojos, lo puedes hacer circular en un día 2 o 3 veces. Si yo lo hago circular con vos y con 2 personas más 3 veces, tengo transacciones por 300 pesos con un billete de 100. ¿Sí? Es decir, que yo con un billete de 100, si logro que se pase de manos 3 veces, estoy generando un movimiento económico por 300 pesos, no por 100. No es que emití 100 por un día. Si yo lo hago circular, lo mismo si lo hago en una semana o en un mes. Cuanto más circule ese dinero, más cantidad de transacciones por unidad de tiempo voy a tener. Entonces, con 100 pesos por ahí hago 10 transacciones que son 1000. Entonces, con un billete de 100 pesos, en realidad yo estoy generando 1000 pesos de PBI. Pero si ese billete no circula, yo te doy 100 pesos y vos te lo guardás y no lo haces circular, me pierdo 900 pesos de PBI, que es lo que pasa en la Argentina. Y lo que también... Es una magnitud que no se mide, lo que también y por ocurre, lo cual sale la propuesta de Y Hessel. por ahí hay cierta gente que no le queda en claro que el fenómeno del multiplicador monetario tiene su correlato en el multiplicador de los bienes en la economía real. Claro. O sea que no es una multiplicación del dinero por el Por dinero sí en mismo. sí, sino que de otro lado tenemos una economía real que multiplica bienes a través de procesos de inversión y consumo. Correcto, el multiplicador keynesiano, Exactamente. de la construcción, etcétera. Exactamente, que no es que el dinero por sí se multiplica y se torna usurario. Del otro lado está la economía real que también se está multiplicando en esta idea de Hessel de que el dinero es el medio, es el lubricante de la economía, sí, pero no el fin en sí mismo. Exacto. Y ahí vos has introducido un tema muy importante que se daba en el modelo clásico, que es el tema de los destacamientos de la economía, de la trampa de liquidez o de la preferencia por la liquidez que hablaba Keynes, ¿no? Sí, señor. En esa economía clásica en donde teníamos recesión con una lenta caída de precios, esos procesos deflacionarios hacían que aquella gente que tenía dinero lo atesoraba esperando a tener mayor saldos reales para tener el llamado efecto riqueza, ¿no es cierto? Y eso generaba que el dinero no se convirtiera en un medio, sino en un fin de atesoramiento en sí mismo. Exacto. ¿No es cierto? En una especie de fetiche hacia el dinero. Exacto. Y entonces esto lo ve Hessel y propone la libre moneda o el dinero oxidable. Exacto, sí, señor. Por favor, explícanos qué es. Brillante, lo has explicado. El estancamiento del dinero, la acumulación excesiva que favorece al individuo en perjuicio del resto de la sociedad, Claro. y en perjuicio de las empresas, ¿no? Entonces, y del desarrollo económico, digamos, de una política. Entonces, dice Hessel, no, bueno, si yo estoy generando un perjuicio a la sociedad y al desarrollo económico, a la ocupación, al comercio exterior, reteniendo este dinero, yo tengo que obligar al tipo que lo retiene a que lo gaste, a que lo largue. Entonces le voy a aplicar una multa, ¿no es cierto? Entonces, en vez de pagarle tasa de interés cada vez más alta para que el tipo ahorre y quite dinero y lo ponga en el banco, y el dinero, lo que dicen los financieros, que el dinero lo ponen a trabajar. ¿Con qué trabajo? Con las LELIC, la leva del Estado nuestro, que pagamos nuestros impuestos. Dicen, el dinero trabaja. No, el dinero no trabaja, la gente trabaja, las empresas trabajan. Exactamente. Es decir, el dinero, poner a trabajar el dinero es como que el dinero genera dinero. No, el dinero no genera dinero, eso es artificial. Por eso se contrapone la economía natural, que se basa en la producción. La tierra por sí sola no produce, una máquina por sí sola no produce. Produce si hay trabajo sobre esa tierra o esa máquina. Exactamente. El dinero yo lo pongo ahí, vos lo ves moverse, no se mueve, no se reproduce. Es decir, es una magia que no sé de dónde sale. Bueno, dice no, el dinero tiene que circular para que todo se movilice. El que lo acumula, entonces yo le pongo una tasa de oxidación. Sí. ¿Qué significa? Una o tasa un estampillado, negativa. Un sellado que pierde valor. Exacto. Yo cada mes, que fue el estampillado que se aplicó, y con éxito en Europa, también en Estados Unidos, que se llegó a aplicar en algunos municipios, a fin de mes me caduca
el dinero. Si yo tengo 100 pesos, tengo que poner una estampilla de 1 peso, es decir, es un 10, 12% anual, o puede ser en realidad, él proponía un 5%, 6% anual, una estampilla de 1 peso, digamos. Entonces yo a fin de mes pongo la estampilla de 1 peso y el dinero lo podemos usar nosotros. Si estamos en abril, pasamos a mayo y no le pusiste la estampilla de abril, yo en mayo no lo puedo aceptar, tu dinero está vencido. Tenés que ir a la oficina de correo, comprarla de 1 centavo la estampilla, la pones y ahí yo ya lo puedo usar y puedo comprar cosas o pagar impuestos. Pero no puedes pagar impuestos si no le pusiste la estampilla del mes corriente. Son 12 estampillos por año, al 0,5 centavos, que era lo que pedía, son 6% anual. Entonces, si vos el dinero, si no lo usaste, caduca. Entonces, la gente que hacía, se sacaba el dinero encima. Para no pagar los estampillados. Para no pagar los estampillados. Claro. Y se reactivaba la economía en forma fabulosa. Porque tenía que usar el dinero antes de fin de mes porque me caducaba y me salía 1% más caro. Y eso hizo que hasta gente adelantara el pago de impuestos y generaba superávit fiscal. Porque circulaba el dinero, había más ventas, más compras, más recaudación fiscal y más empleo. Lo contrario a lo que produce la acumulación y el retiro del dinero de la circulación. En ese sentido, Hessel hablaba de una ruptura del pensamiento clásico de las funciones del dinero. El dinero tiene 3 funciones, nos dicen los típicos libros de economía, ¿no? El de unidad de cuenta, a través del cual las cosas traducen su valor a un común denominador, que es el dinero. Sí. El otro es para hacer transacciones. Para hacer cualquier transacción necesitamos el dinero. Exacto. Y después estaba el otro que era el de depósito de valor o de ahorro. Sí, señor. Entonces Hessel, también Keynes, decían que en realidad el dinero como atesoramiento generaba un movimiento especulativo nocivo para la economía, que era el atesoramiento, era como sacarle sangre al cuerpo humano, sí, el cual hacía languidecer al cuerpo humano y a la economía. Correcto. Por eso en el caso de la libre moneda de Hessel era un dinero que perdía valor a los efectos de contrarrestar efecto de especulamiento y para que el dinero volviera a servir como medio de la economía real. Vale decir que lo que Hessel proponía era una ruptura en el dinero como depósito de valor. Sí, señor. Romper, separar al dinero de esas dos funciones. Sí. Y hacer que esa función de depósito de valor no genere esos atascamientos, sí, y esas políticas de atesoramiento que hacían languidecer, sí, o parar a la economía, ¿no? Eso es genial, si me permitís, como el tipo descubre algo que nosotros ahora estamos viendo, que es como el dinero cumple 2 funciones contradictorias. Unidad de cuenta y unidad de transacción y reserva de valor. Dice, no, y lo dice en su libro, tenemos un mismo dinero para reserva de valor que contradice la función de intercambio. Hay 2 funciones que son contradictorias. En el mismo dinero. En el mismo dinero. Y yo las tengo que disociar, lo descubre él. Así es. Esto es brillante, o sea, tenía una mentalidad muy especial y dice, bueno, ¿y cómo tengo reserva de valor? Porque lo primero que va a saber la gente es en qué ahorro, en Bitcoin, en oro. Bueno, para eso están los bienes en la economía o el mercado de capitales, es decir, puedo comprar un departamento, un auto, cosas, o invertir en una empresa, ¿sí? O comprar acciones o un fondo común de inversión. Es decir, invierto en la economía real y preservo el valor de mi dinero, pero no en una bicicleta financiera que termina por perjudicar al conjunto y que además no se invierte. Por eso la disociación de las 2 funciones era necesaria. El dinero como medio de circulación para el movimiento y el crecimiento económico y la reserva de valor con el mercado de capitales, por ejemplo, él hablaba de obligaciones negociables, de letras de inversión en la economía real. Perfectamente posible. Claro, pero de todos modos, ese dinero que captaban las empresas a través de obligaciones negociables, de venturas, etcétera, iba volcado a la economía real. Exacto. ¿Por qué? Porque Hessel decía, si los bancos no lo invierten, yo le aplico oxidación a los bancos que no prestan el dinero. Claro. Imagínate si ahora los bancos que acumulan dinero están obligados a prestarlo porque si no tienen que pagar la oxidación. Entonces decía Hessel que si yo tengo el dinero en la mano, se me oxida. Si yo lo pongo en un banco, no se me oxida. Pero el banco sí tiene la obligación de represtarlo, porque si no, la oxidación la tiene que pagar el banco, no el ahorrista. Y entonces obligaba, impulsaba al manejo del negocio del crédito y del movimiento de la inversión en la economía, ¿no es cierto? Lo empujaba. Y por eso también se creó una arquitectura financiera y monetaria internacional que permitiera que los saldos entre países acreedores y deudores se compensaran. Hoy eso no ocurre, los países deudores cada vez debemos más. Así es. Y no nos podemos industrializar ni generar empleo. Bueno, esa patología sigue existiendo.
Eso es un desvío de la propuesta y la función original que Keynes hace propia y que eso cambia en Bretton Woods, ¿no? Políticamente, como ya sabemos. Pero bueno, el origen de vuelta vuelve a estar en nuestro país y el rescate cultural que quiero significar con esto también, ¿no? Como la Argentina ha desarrollado este tipo de cosas de forma exitosa. Y bueno, el pensamiento de Hessel impone realmente estas distinciones que previo a él no existían. Una nota histórica. La libre moneda se aplicó en algunos países. En Austria, por ejemplo, hacia 1932, un obrero de la actividad ferroviaria retirado, llamado Michael Unterhugenberger, lo aplicó en Wörgl, en Austria. Sí, sí. Y finalmente eso fue desbaratado por un fallo de la Corte Suprema de Austria de 1933 y eliminó esta moneda que se llamaba Schillings. Sí. Se aplicaron en otras 200 localidades de Austria y también en California, el estado de Iowa y Anaheim. Queda muchísimo por hablar sobre Silvio Gesell y su obra. Seguramente esto no va a ser el único y último programa, Carlos. Lo que sí me gustaría que nos dejes una referencia de lugares en que un compatriota puede hacerse de las ideas, mobiliario, pertenencia de Gesell, en Villa Gesell, en la zona de la localidad entre Valeria del Mar y Cariló. Cariló. Por En Villa favor, Gesell, en Villa Gesell. Invitar a la teleaudiencia a que se nos acerque a esos lugares tan lindos, emblemáticos de este tipo de pensamiento. Quiero invitarlos a quienes están viendo este programa y se ven realmente interesados y llamados a redescubrir esta historia argentina vital y además prometedora de quienes somos, no tenemos por qué subestimarnos como lo hacemos, e ir a Villa Gesell. En la ciudad de Villa Gesell, que está al lado de Cariló, ¿sí? Y al lado de Pinamar, después de Valeria del Mar, están todas juntas, está el Museo de Silvio Gesell. Está el Museo de Carlos Gesell, fundador de la ciudad, que es la casa de las 4 puertas de los médanos, porque le tapaban los médanos, siempre tenía una libre. Pero en la casa nueva, que él hace en la costa, muy linda, una arquitectura más alemana, de costa, moderna de vacaciones, en el piso de arriba es todo dedicado a Silvio Gesell, donde la familia Gesell ha donado la biblioteca de Silvio Gesell, hay documentación, cuadros, reconstrucción de la teoría económica natural, que es la que el mundo prevé para el futuro. El mundo está hablando de una economía natural. Hoy hablamos de la sobreexplotación de los recursos, el extractivismo, el cambio climático, la crisis climática, la extinción de la biodiversidad, el problema que tenemos de las guerras, ¿no es cierto?, de los conflictos humanos por la escasez que es a veces generada, ¿no?, y artificial. Entonces necesitamos un sistema económico natural que de impacto social positivo y está en ese museo. Y el origen estuvo en la Argentina, en Villa Gesell. También los invito a ver la página. Hay una página que se llama www.institutogesell.org, Instituto Gesell todo junto, donde por supuesto vas a estar invitado. Tenemos un instituto con gente y economistas que estamos recogiendo información y ahí hemos distinguido la Escuela Gesselliana de Economía y la Escuela del Río de la Plata de Economía, con los autores argentinos y la escuela gesselliana que no solo es de acá, sino en el mundo, y como dije hoy, está en expansión en todo el mundo, por este problema de las burbujas y los problemas fiscales también con los inmuebles, que también hay una burbuja inmobiliaria en Alemania. No pueden. Vos fíjate que en Alemania, ahora la tradición gesselliana viene de Alemania y estamos rescatando la tradición argentina, que como dijimos anterior a la alemana, ¿no? Pero hoy están allí y dicen, mirá, hace un año y medio el gobierno alemán confiscó 200.000 departamentos, 200.000 inmuebles en Berlín, porque la gente no puede pagar el alquiler. En Estados Unidos está pasando lo mismo. Y no van a tachar de comunista ni a Alemania ni a Estados Unidos. Por primera vez en la historia norteamericana, el norteamericano medio aporta para el alquiler de una propiedad más del 30% de su ingreso. Y buena parte de las propiedades están en manos de los grandes fondos de inversión especulativos. Y los bancos se van a hacer esclavos de los fondos. O sea, la gente va a ser esclava. Le va a pagar los alquileres a BlackRock, a Pinco y etc. Carlos, muchísimas gracias por tu presencia y aporte. Te esperamos en un próximo, seguramente, programa de Panorama Económico. Y al televidente le deseamos que vean este programa. Esperemos que haya sido de utilidad. Esperamos sugerencias, críticas y demás comentarios. Y nos vemos en la próxima entrega de Panorama Económico. Muchas gracias y los esperamos.